Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que es cómo decorar espacios pequeños. Hay maneras de conseguir que una habitación se vea automáticamente más grande que son casi infalibles. Por ejemplo, trabajar con la luz, así que no tiene por qué significar para nada deshacerte de cosas que tienes en casa ni comprar cosas nuevas. Vamos a hablar de cómo ganar espacio con poco presupuesto. Para hacer que un espacio se vea más grande no depende tanto de qué muebles colocas en él, sino de dónde los colocas. Como este vídeo es tan largo, pues he decidido dividirlo en dos. Y vamos ya con la primera parte del vídeo, decorar espacios pequeños, con 13 reglas infalibles para ganar espacio en tu casa. ¡Ay, lo bien que me hubiera ido a mí saber estos 13 consejos cuando decoré mi casa! Quédate conmigo hasta el final del vídeo porque todas las ideas que te voy a explicar son importantes. Cuando hablamos de hacer que los espacios se vean más grandes, menos es más. Soy María González y estás en la Academia de Decoración. 3, 2, 1, ¡empezamos! Sobre todo, no te olvides de hacer like y si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita porque para ti hacerlo es solo un segundo, pero para mí compensa todo el esfuerzo de hacer este vídeo. Regla número 1. Sé creativo con la iluminación. Cuando piensas en decorar una habitación para que se vea más grande, seguramente lo primero que te viene a la cabeza es cuál va a ser el color de las paredes o de qué color voy a poner los muebles. Y sí, desde luego, son temas importantes, pero seguramente te sorprenderá saber que tus opciones de iluminación son el obstáculo más importante con el que vas a tener que lidiar para conseguir tu objetivo. Si tu espacio tiene poca luz, vas a necesitar la ayuda de iluminación artificial para compensar la falta de luz. ¿Cómo solucionar esto? Pues muy fácil. Trabaja la iluminación creando capas de luz. Tus grandes aliados serán lámparas de techo, lámparas de mesa y lámparas de pie. Todas ellas deben brindarte la luz necesaria cuando se trabaja con poca luz natural. Por supuesto, tener luz natural es la mejor de las soluciones, pero jugar con niveles y tipos de iluminación puede ayudar a abrir tu habitación de manera multidimensional. Regla número 2. Cuidado con el desorden visual. Importancia del orden, tener todo ordenado. Puede que no te des cuenta, pero todos esos objetos que tienes colocados encima de mesas, cómodas y demás están generando un desorden visual. Las superficies desordenadas hacen que los espacios parezcan más pequeños, porque quitan parte del enfoque de tu visión, de lo que es el espacio, para concentrarlo en todos esos pequeños objetos que tienes sobre los muebles que hay en tu casa. Por ejemplo, si tú tienes una cómoda o una mesa llena de pequeños objetos decorativos, al entrar en la habitación automáticamente la mirada se va a ir hacia esos objetos, perdiendo la perspectiva del espacio global, y lo llevan hacia las cosas que lo están llenando. Un buen consejo es ser más selectivo con los objetos que pones en tu casa y, sobre todo, organizar los elementos esenciales para que no estén a la vista. Siguiendo estas dos reglas, conseguirás que tu espacio parezca automáticamente más grande. Regla número 3. Utiliza el espacio vertical. Igual que te has asegurado de que tu iluminación tenga una altura variable, diferentes niveles de iluminación, también es importante que te asegures de que en la decoración utilizas el espacio vertical. Puede que no te des cuenta, pero mantenerlo todo a la altura de los ojos está creando la ilusión de tener un espacio más pequeño, independientemente de lo bajos que sean tus techos. ¿Qué debemos hacer? Primero, quita la mayor parte de cosas que puedas quitar que estén a la altura del suelo. Intenta que artículos como libros o bicicletas suban a otros niveles más altos para crear la ilusión de más espacio. Segunda cosa que puedes hacer, todos los objetos que tengas colgados en paredes, intenta colgarlos entre 3 y 5 centímetros un poquito más altos de lo que los tenías. Abrirá la perspectiva y creará la ilusión de un espacio más grande. Esto es, cuelga las cosas un poco más alto de lo normal. Ayudará a atraer la atención hacia el techo. Y de alguna manera ligeramente también agrega más espacio visual. Alejarse de la altura promedio nos permite crear la ilusión de una habitación más grande. Regla número 4.
Pinta la habitación de un color claro. Si has pintado las paredes de tu casa o de alguna habitación de color oscuro para conseguir una sensación acogedora, no olvides que ese color oscuro es lo que está impidiendo que la habitación tenga el potencial de verse más grande. Cuando intentas que una habitación se vea lo más grande posible, lo mejor que puedes hacer es pintarla de un color claro. Por supuesto, la pintura blanca hará que tu habitación se vea automáticamente más grande. Regla número 5. Utiliza los espejos estratégicamente. Para mucha gente, un espejo es una cosa meramente práctica y no necesariamente un elemento de diseño. Mantener tus espejos en una esquina o lejos de la luz puede estar cerrando tu habitación, haciendo que se vea más pequeña. ¿Cómo podemos jugar estratégicamente con los espejos? Puedes utilizar espejos o objetos que sean brillantes para que reflejen la luz que entra del exterior o la luz que hay en la habitación. Un gran truco consiste en colocar un espejo delante de una ventana. Esto proyectará la iluminación de la ventana y a la vez hará que el espacio se vea muchísimo más grande automáticamente, porque el espejo refleja la luz y crea profundidad y equilibrio. Poner espejos en lados opuestos de una misma habitación puede también generar esa sensación de amplitud que estamos buscando. Regla número 6. Colgar las cortinas a la altura adecuada. Es posible que nunca hayas pensado que tus cortinas están haciendo que tu habitación se vea más pequeña. Pero las cortinas son un componente muy importante cuando se trata de conseguir que una habitación se vea más grande. Si tienes cortinas demasiado cortas, todo se va a ver demasiado pequeño. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es tener unas cortinas largas. En otro vídeo hice mención al tema de las cortinas, comentando que 2,10 es demasiado poco y que para tener una cortina con suficiente largura debemos comprar cortinas que tengan un largo de 240 centímetros. ¿Cómo debemos resolver el tema de las cortinas? Muy fácil, no las cuelgues justo encima de la ventana, sino que llévalas hasta el techo prácticamente y ahí déjalas caer hasta abajo, incluso que arrastren. Otro truco muy bueno es que luego abras las cortinas bien a los laterales de la ventana, es decir, sin cubrir la ventana. Tienes que tener la barra que sobresalga de la ventana por ambos lados de tal manera que puedas colgar las cortinas a continuación de la ventana y esto también dará más amplitud al espacio. Y, por supuesto, si puedes colocar un espejo delante de la ventana, entonces ya es de 10. Regla número 7. Utiliza pocos colores en la habitación. Parecer que tener muchos colores en una habitación puede darle personalidad, pero también puede ser un elemento de diseño que esté penalizando nuestra capacidad de generar espacio visual. Si deseas abrir el espacio, tener una combinación de pocos colores y coordinada puede ayudarte muchísimo. Las habitaciones muy pequeñas pueden llegar a ser abrumadoras. Crear un aspecto monocromático puede ayudarte a encontrar la amplitud que estás buscando. Pero si no controlas el tema de los colores y te está costando mucho, otro truco puede ser agregar un color sólido en el techo para crear profundidad. Agregar un color en el techo o incluso papel tapiz hace que los ojos se eleven automáticamente y que no se acomoden a mirar las cosas que están a nivel del suelo. Pero la opción de pintar el techo para mí no es la más recomendable. Lo que yo te recomiendo es dejar los techos en color blanco, aunque tengas las paredes pintadas de otro color. No importa tu situación de vida, te mereces vivir en un espacio que no esté abarrotado de cosas. Espero que el vídeo te haya gustado y si es así no olvides recomendarlo y hacer like. Para ti es solo un segundo y para mí compensa el esfuerzo de hacer este vídeo que espero que te haya encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Me encanta que estés ahí. Un besito muy gordo. Os quiero. Ser buenos, cuidar el orden visual, aprovecharme los espacios verticales. Que no me los estoy aprovechando nada. Esto ya son consejos de mami, ¿eh? Como tengo 5 hijos se tiene que notar en algo, ¿no? El deje. Oye, ¿que no se ha apagado esto o qué? ¿Te apagas o no? No sé qué apagar.